Boa noite a todos, obrigado por estarem presentes em mais uma iniciativa da Oficina da Liberdade. Esta noite temos uma entrevista com o professor Gabriel Zanotti. A Oficina da Liberdade, como muitos de vocês já sabem, é um think tank, defende as ideias do liberalismo, principalmente as ideias da liberdade individual e da coordenação social feita com base nas ações individuais. E passo al idioma de Cervantes para apresentar a nuestro invitado. Profesor Zanotti, buenas noches. El profesor Zanotti nació en Argentina, es doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina, es profesor en la Universidad Austral de Buenos Aires, es director académico del Instituto Acton, es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín en Ciudad de Guatemala, que es un faro liberal en Latinoamérica. Y además es autor de muchos libros y numerosos artículos sobre varios temas, principalmente la metodología y la epistemología de la ciencia, economía de mercado y doctrina social de la Iglesia, y también a la búsqueda de una hermenéutica que sea compatible con el realismo filosófico. Que no creo que vayamos a discutir ese tema esta noche, pero queda ahí. Y además de eso, pues tiene muchas obras de divulgación, de metafísica, del liberalismo, del catolicismo, de política y de educación o enseñanza. E incluso un libro de filosofía para amantes del cine. Sí. Sí, sí. Y lo he leído y veo que es, además de un fan de Woody Allen, le gusta mucho Star Trek. Entonces yo creo que la primera pregunta sería, ¿por qué Star Trek? A todo el mundo le gusta la Guerra de las Galaxias. Porque, bueno, ante todo, gracias por esta invitación, un honor estar con ustedes. ¿Por qué Star Trek? Bueno, más allá de gustos personales, me parece que Star Trek es una oportunidad para algunas reflexiones filosóficas importantes. O sea, a mí me parece que Star Trek representa muy bien el sueño de la ilustración de un futuro donde la ciencia será la liberadora de la humanidad, de su guerra, de su pobreza, de su maldad. Y es muy interesante ver cómo los guionistas manejan esa ilusión que tenía George Roddenberry, manejan esa ilusión con idas y venidas, con idas y vueltas. Y yo creo que es una gran oportunidad para reflexionar sobre la esencia de lo que es el mundo moderno y la relación con el posmodernismo, la relación con la razón dialógica, en fin, muchas cosas. Mejor no me pongo a hablar porque me entusiasmo y empiezo así, live long and prosper, y ahí seguimos. Y ahí seguimos toda la noche. Bueno, vamos entonces a una pregunta un poco más relacionada con el tema, que es, usted pues detalló el pensamiento filosófico de los principales autores de la escuela austríaca, Mises y Hayek, y también la metodología de la praxeología. Entonces, la pregunta es, ¿se considera usted actualmente el gran filósofo, el principal filósofo de la economía austríaca? No, por supuesto que no. Yo simplemente utilicé mi background filosófico para tratar de aclarar algunas cuestiones que siempre estaban como pendientes en la Escuela Austríaca de Economía. Me parece que hay una corriente actual dentro de la Escuela Austríaca liderada por Peter Bethke, que hereda justamente las preocupaciones filosóficas de Don Lavoie, o Don Lavoie, como lo quieran pronunciar, que lamentablemente murió muy joven, pero que formó a estos economistas de la escuela austríaca en una preocupación por la filosofía continental. Sería injusto decir que el proyecto no salió, sino que sencillamente Don Lavoie murió antes de poderlo concretar. Pero este grupo de economistas austríacos que hoy tendrán entre 50 y 60 años, liderados por Peter Bethke, están todos en la misma línea. Y yo creo que sencillamente yo desde el idioma de Cervantes, como tú has dicho, me he unido a la misma corriente, pero yo diría, haciendo un acto de justicia, que el gran filósofo de la escuela austríaca ha sido Don Lavoie. Sí. Pues yo creo que podríamos pasar a otro tema,
que es el del catolicismo y del liberalismo. Oh, Podemos empezar por la escuela austríaca, porque es una escuela que viene de un país católico y defiende el liberalismo, aunque, por ejemplo, Weber siempre asumió que el capitalismo era pues, un fenómeno con una raíz protestante, pietista protestante. Entonces, un poco entender que cada rama del cristianismo ha dado al liberalismo, si algo, si son compatibles o si hay una que realmente está más correcta que la otra. bueno, plantear el tema del catolicismo y la economía de mercado y el liberalismo clásico desde el clásico problema de Max Weber puede dar algunas ventajas adicionales. ¿Por qué? Porque, por un lado, una respuesta habitual a Max Weber es que eso es un accidente histórico, que no necesariamente el capitalismo, no necesariamente tiene que ver con la teoría de la predestinación de Calvino. Se le contesta habitualmente que el capitalismo también comenzó su curso en las ciudades italianas muy comerciales del siglo XVI y XVII. Se puede afirmar todo eso, pero la mejor manera de responderle, en mi opinión, es la siguiente, que Max Weber tiene razón en que el trabajo tiene que tener en la concepción cristiana de la vida un carácter cuasi sagrado. El asunto es que ese carácter cuasi sagrado del trabajo no está dado exclusivamente por la teoría de la predestinación de Calvino, sino por una interpretación católica del Génesis, que el Dios ha puesto al ser humano para trabajar, y ese rescate de la laboriosidad como una virtud esencialmente católica desde el Génesis, comenzó a hacerse en el siglo XX desde los trabajos de Michael Novak, El espíritu del capitalismo democrático, los escritos del padre de Robert Sirico, pero finalmente fue reconocida en una conflictiva encíclica de Juan Pablo II, Solicitud Rei Socialis, que prácticamente comienza con lo que él llama una teología de la creación, recordando el tema de la cuasi sacralidad del trabajo dentro del contexto católico. Por lo tanto, yo diría que Max Weber tiene razón, que la relación entre cristianismo y capitalismo siempre ha sido una relación donde la religiosidad cristiana aporta un énfasis cultural muy importante a la virtud cristiana del trabajo. Lo que se puede aclarar es que eso no pasa necesariamente por la teoría de la predestinación de Calvino. Pero en ese sentido cabe reconocer que desde el punto de vista teórico, los católicos, los pensadores católicos, todavía tienen mucho terreno por ganar a los protestantes, porque muchos autores católicos tienen todavía una nostalgia del trabajo, mejor dicho, de la acción intelectual por sobre el trabajo manual, ¿no? Que es una distinción escolástica típica de los siglos XII o XIII, donde todavía no se había desarrollado una economía de acumulación de capital. Fíjense, por ejemplo, el caso de Joseph Pieper, un filósofo brillante en todo sentido, pero cuyo libro El ocio y la vida intelectual contrapone el ocio y la fiesta del catolicismo contra el trabajo del protestantismo, ¿no? Fíjense las nostalgias que todavía algunos autores como Chesterton u otros tienen con un redistribucionismo rural, cosas por el estilo. O sea, todo ese tipo de cosas nos ha hecho perder mucho tiempo a los católicos. O sea, la recuperación de las virtudes, de la laboriosidad y de la empresa, prácticamente es una recuperación que comienza recién desde la década de los 80. O sea que los protestantes nos llevan casi 3 siglos de ventaja. Sí, que es poco decir. Y dígame una cosa, es decir sí, mucho. ya que hablamos del Papa Juan Pablo II, pues tenemos un Papa argentino. ¿Cree que vamos a seguir en esa dirección? ¿O las señales son de que a lo mejor
vamos a tener un papa más centrado en temas del colectivo, por decirlo de alguna manera? Yo creo que la religión católica en este momento, como institución, como empresa humana, porque cualquier creyente tiene que reconocer que hay un aspecto humano en el catolicismo, como empresa humana está en una crisis doctrinal como nunca atravesó en su historia. Por lo tanto, la diferencia doctrinal notable entre un Benedicto XVI y un Francisco forma parte de esas idas y venidas que ya estaban dentro del catolicismo. Lo que ocurre es que esas diferencias profundas, doctrinales que existían entre los católicos, no habían llegado al Vaticano. Digamos, el largo pontificado de Juan Pablo II y el corto pontificado de Benedicto XVI tal vez nos hicieron caer en la ilusión óptica de que al menos a los papas esas diferencias no habían llegado. Pero sí, finalmente han llegado y sencillamente yo creo que ahora voy a hablar como creyente. Como creyente yo creo que es una advertencia de la providencia para que tengamos conciencia de que vamos a tener que pasar por esto y de alguna manera superarlo. Pero por ahora el presente es muy lúgubre. Pues es la vieja tensión entre bien común y libertad del creyente, libertad de conciencia, responsabilidad de salvación, o el tema no va por ahí siquiera. Yo estoy abierto a la corrección de mi diagnóstico, por supuesto. No, mi diagnóstico es que la tentación típica de varios teólogos latinoamericanos haciendo, discúlpenme las proposiciones subordinadas, ¿no? La típica tentación de los teólogos latinoamericanos haciendo una lectura de izquierda de la Nouvelle Théologie de los años 50, deriva en la famosa teología de la liberación marxista, y eso no terminó de desaparecer en Latinoamérica, al contrario, sigue perfectamente activa en cuanto a producción académica, en cuanto a maestros. Y Francisco viene de ahí, listo, y no hay vuelta que darle, no se puede negar eso, y eso y mi gesto lo dice todo, y ya está, no hay mucho que hacer. Simplemente esperar, pero de todos modos, ¿no? digo algo que tampoco es muy alentador. El problema no se va a resolver porque venga un nuevo papa y con cierta diplomacia comience a tratar de corregir algunas cosas. El problema está también en la estructura misma del Estado del Vaticano, que tiene que ser superado. ¿Está? Entonces, el catolicismo arrastra ciertas cuestiones accidentales, históricas, que no lo dejan progresar como cosa auténticamente religiosa. Entonces, mi diagnóstico, y lamento escandalizar con esto a mis amigos católicos, el diagnóstico es que mientras exista el Estado del Vaticano, ningún papa va a solucionar el problema. Se va a enfrentar con los mismos problemas de la curia, con la misma corrupción. Puede venir un papa más fiel a la doctrina católica, pero va a terminar igual que Benedicto. A propósito de eso, que no se nos olvide quién entregó el Vaticano al Papa. Bueno, yo lo he recordado intensamente, ¿no? El Estado del Vaticano es un espantoso acuerdo entre Pío XI y Mussolini, ¿no? Por esto. Cuyos precios todavía estamos pagando, ¿no? Sí. Ese pacto implicó que Pío XI, por medio del secretario de Estado, le pidiera a Luigi Sturzo, que estaba ganando la batalla política contra Mussolini con su famoso Partido Popolare, le pidiera al sacerdote Luigi Sturzo, un héroe de la modernidad católica, que se fuera de Italia, tuvo que exiliarse por pedido de Pío XI. Esto casi todos los católicos no lo saben. Perfecto. O sea, Mussolini le pidió la cabeza de Luigi Sturzo a Pío XI y Pío XI dijo que sí. Y de eso surgió el Estado del Vaticano. O sea, mi gesto lo dice todo, ¿no? Sí. Un horror.
¿Puedo hacer una última pregunta? Que es solo una frase suya, profesor, que me gustó mucho, que me gustaría que la desarrollara un poco, que dice, la certeza está en el metafísico y lo falsable en lo físico. Sí, yo ahora debo matizarla un poquitito. Yo, cuando la escribí eran casi 20 años atrás o un poco más, y yo lo que quise decir es que, claro, la metafísica de Santo Tomás tiene un nivel de certeza que las conjeturas de la física no tienen. Ahora yo sencillamente diría, una metafísica como la de Santo Tomás tiene un mayor grado de certeza, porque no es una hipótesis que tenga consecuencias empíricas que hay que falsar. En ese sentido tiene un grado de certeza mayor y un modo de fundamentación más fenomenológica, si se quiere, que implicaría, sí, un mayor grado de certeza en el sentido de Husserl. Y en cambio las hipótesis en el sentido de método hipotético deductivo siempre van a tener un grado de certeza menor. Es más, según Popper no van a tener certeza, van a tener simplemente humildes corroboraciones hasta el momento. Pero cuidado, simplemente quiero aclarar que cuando escribí eso, lo escribí de manera muy dicotómica, muy como cartesiana, res cogitam, res extensa. Y ahora estoy como matizando un poco más la cuestión, estoy colocando más puentes intermedios. El puente intermedio entre la metafísica de Santo Tomás y la ciencia positiva es precisamente una filosofía de la naturaleza, una fenomenología de la física, una filosofía de la física, que son disciplinas que se mueven en el medio de ambas cosas y que me obligan a matizar eso que escribí años atrás. De todas maneras, es una frase con impacto. Ah, sí, eso no hay duda, sí, sí. Se entiende como un aviso contra el racionalismo extremo y confiar, una sociedad que confía demasiado en el positivismo. Yo la entendí así. Ah, sí, pero en ese sentido lo sigo sosteniendo y prácticamente lo que estamos viviendo a nivel mundial, no quiero entrar en eso, es un efecto de una cultura ultra positivista, ¿no? Sí. Pues yo creo que es todo. Agradecerle su tiempo y esperar que con esto venga a ser mucho más conocido en Portugal, porque yo creo que lo merece. Y de aquí, pues, las personas aprovechar un poco para investigar más estos temas que parecen accesorios, pero que yo creo que tienen una importancia muy grande en definir en qué creemos y por qué creemos. Sí, pues muchas gracias y ahora paso al portugués otra vez. Muito obrigado a todos por terem estado connosco nesta iniciativa da Oficina da Liberdade e espero que vos tenham gostado. Boa noite.